Bienvenidos para quienes han ingresado a este espacio que hemos llamado la crisis de las humanidades, la relación de crisis que vive las humanidades en el mundo actual. Bueno, este espacio ha sido pensado y programado precisamente en el marco de este acercamiento que ha venido haciendo el doctorado en Humanidades Humanismo y Persona de la Universidad de San Buenaventura con la maestría en Educación de la Universidad Gran Colombia. Entonces, espero que esto que se ha venido trabajando y pensando en el marco de las humanidades, pues cale y sea un aporte para este grupo de personas que se han reunido en la tarde de hoy para escucharnos. Entonces, este espacio, como les decía, lo hemos titulado Pensar las humanidades en tiempo de crisis. Uno podría hacerse muchas preguntas, sobre todo, ¿qué determina la crisis? Eso lo vamos a ir desarrollando en la medida que voy avanzando en el relato. Quiero empezar pensando en nuestros espacios formativos, precisamente, con preguntas al respecto de la formación. Entonces, al respecto, quiero quiero plantear lo siguiente. La formación humanística, formación humana, ¿son lo mismo? Y quise empezar por aquí, porque quizás la distinción de términos y la manera como nos aproximamos a los mismos, allí mismo radican parte de los problemas que hemos denominado la crisis de las humanidades. Primero vamos a hablar de la formación humanística. Y durante esta charla, y seguramente a ustedes les ha pasado lo mismo, les voy a decir algo que para ustedes es de dominio y seguramente lo que voy a hacer es recordarles que la formación humanística se refiere al campo del estudio en el cual se da la formación. Tal campo es el de las humanidades, la filosofía, las artes, la literatura, la antropología. Digamos que desde el doctorado hemos pensado esos campos de trabajo, esos campos de conocimiento. Entonces, se refiere al campo de estudio en el cual se da la formación. Tal campo en el que se desarrolla las humanidades, la formación humanística, su campo son las humanidades. Y dentro de ese campo que son las humanidades está la filosofía, las artes, la literatura, la antropología. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta y relacionado con nuestro programa. ¿Por qué? Porque definitivamente nuestro título, el título que el DUE otorga es Doctorado en Humanidades, Humanismo y Persona. Yo hoy me voy a centrar en lo que he llamado la crisis de las humanidades. Digamos que otro espacio o otro escenario sería hablar de la persona, pero digamos que ese es todo otro campo, otro concepto que obviamente dialoga con lo humano y con las humanidades, pero que requeriría mucho más espacio y desarrollo. De esta manera, la formación humanística, que tiene como campo de trabajo las humanidades, es diferente a la formación humana ¿en qué? Bueno, parece referirse al objetivo de la formación impartida. Parece referirse al objetivo de la formación impartida. Tal objetivo es ayudar al ser humano a que alcance su plena humanidad. Entonces, son diferentes. Tenemos la formación humanística, el campo de estudio son las humanidades. La formación humana tiene que ver, parece referirse al objetivo de la formación impartida. De tal manera que tal objetivo es ayudar a un ser humano a que alcance su plena humanidad. Claro, dentro del campo de las humanidades, con el estudio de la filosofía, las artes, la literatura, la antropología, ¿qué tendría que suceder? Que los seres humanos alcancen su plena humanidad. Digamos, eso es una apuesta. Es toda una mirada en lo que hemos pensado, pero puede suceder que no sea así. O sea, puede suceder claramente que esto no se lleve a la práctica. Precisamente ejemplos hemos tenido en la historia. Hemos tenido ilustrados genocidas, ¿no? Sobre todo en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, teníamos toda una cultura ilustrada, una cultura conocedora de lo más granado de la filosofía, que es el mundo alemán,
y digamos cómo muchos ilustrados se dedicaron al exterminio de la humanidad. Entonces, esto no asegura, digamos, el estudio de las humanidades, no aseguraría el pleno alcance, el alcance de la humanidad de un individuo. Sin embargo, esa es la apuesta que hace la formación, ¿sí? Digamos, allí está lo que es formable y lo que es educable en el individuo, que es una discusión que planteó ampliamente en la Suma Teológica Santo Tomás de Aquino en su momento. Pero digamos que este es un escenario que vale la pena mencionar. Ahora, ¿cómo se relaciona la formación humanística con la formación humana? Es quizás uno de los elementos que más nos llama la atención. Y al respecto quiero decir lo siguiente. Aunque el objetivo de la formación humanística es brindar amplios conocimientos en el campo de las humanidades mediante el estudio de las grandes obras del pensamiento y del arte de todos los tiempos, de las obras maestras de la literatura universal, así como de las problemáticas centrales de las que se ocupan las ciencias humanas y sociales, como la antropología, la sociología o la historia, etc. El sentido de esta formación no está en obtener algo de erudición en estas materias, sino que está en ayudar a ser más humano a quien entra en contacto con estos conocimientos, ¿sí? Digamos que ese sería el relacionamiento. Como decía, es una apuesta que puede ser un poco utópica, pero que en definitiva tendría que redundar por un individuo consciente de su humanidad, con un discurso humanista proveniente de las humanidades y por otro lado, mejor ser humano. El sentido, por tanto, de la formación humanística es contribuir a la formación humana. Quería repetirlo. Bien, ahora, otra pregunta que me parece que va al lugar, que nos puede poner en órbita para el desarrollo grueso de lo que voy a plantear. ¿Qué tipo de formación humanística contribuye a la formación humana? Ahora seguramente más adelante podremos entender por qué la pregunta por la formación. Seguramente tiene que ver con nuestra población, tiene que ver con la misionalidad de nuestros programas, tiene que ver con los esfuerzos cotidianos que hacemos para llevar un mensaje educativo para quienes son docentes o somos docentes, por preparar, por desarrollar un curso, un seminario, una clase, preparar unos contenidos, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de formación humanística contribuye a la formación humana? Bien, entendiendo que el campo de estudio de la formación humanística son las humanidades. ¿Podría existir otra manera de preguntarse? Y esa es la pregunta que será a continuación. ¿Qué tipo de relación hay que entablar en las diversas manifestaciones del espíritu humano de las que tratan las humanidades para despertar y desarrollar nuestra humanidad? Es decir, quizás para responder esta pregunta que está en la pantalla sea necesario plantear otra pregunta. Y repito la pregunta, ¿qué tipo de relación hay que entablar con las diversas manifestaciones del espíritu humano de las que tratan las humanidades para despertar y desarrollar nuestra humanidad? Que la formación humanística contribuye efectivamente a la formación humana y no se convierta en un simple cúmulo de conocimientos extraídos del campo de las humanidades. Dependerá del tipo de relación que se logre establecer entre las obras problemáticas estudiadas y quienes las estudian. Entonces, hay una apuesta, ser mejor persona. Pero por otro lado, ese contribuir efectivamente, y quiero subrayarlo, a que la formación humana no se convierta en un amasijo que los demás conocen y tienen muy interiorizado con respecto a las obras de los autores, a su pensamiento, a la manera de expresarse, a una correcta y clara citación, a uno de pronto trabajo muy encumbrados en alguna de las áreas. Eso no asegura nada. Asegura que la persona, digamos, tiene unas destrezas y una experticia en unos autores, unos campos del conocimiento. Otra cosa distinta es que eso que se está haciendo vaya en consonancia con un proyecto de vida, con una problematización, con un discurso,
con una forma de enunciarse, que son dos cosas distintas. Y sobre todo, depende del tipo de relación que se logra establecer entre las obras problemáticas estudiadas y quienes las estudian. Hay una expresión muy propia en el campo de las humanidades y de la formación humanística, y es una apuesta, y es, no, después de que comprenda un enunciado, después de que comprenda la teoría, no puede ser el mismo que era antes. Digamos, esa es una apuesta. Entonces, ese tipo de relación del que les estoy hablando, entre las obras problemáticas estudiadas y quienes las estudian, tiene que ver con el campo de la formación y tiene que ver con la formación superior. Y digamos que desde la academia apostamos porque sean los posgrados los encargados precisamente de establecer un vínculo muy radical, un vínculo muy académico, un vínculo muy riguroso entre el tipo de relación que se establece entre la obra y quien la estudia, para que ésta no sea maltratada, ¿verdad? Para que no hablemos de fulano y de sutano, de este tiempo y de otro, como si estuviese hablando de cualquier cosa, sino que precisamente pueda hacer entender al otro que los tiempos, los espacios, los autores tienen un significado, tienen un significante, tienen una conformación histórica, tienen una forma de concebir el mundo, de pensarla. Escribieron para un tiempo determinado. Su texto, la tesitura del texto, la línea argumental, pues tiene unos mensajes, unos metamensajes y un contexto que no se logra de una forma distinta, sino con un riguroso estudio académico. Digamos que nosotros como académicos seríamos los encargados de, no sé si la palabra sea garantizar, pero sí aproximar a nuestros estudiantes a sostener ese tipo de relación formal con las humanidades, con la formación, con la educación, porque sé que ese es el campo de estudio de esta maestría a la que me estoy refiriendo hoy, para que esa relación realmente sea académica y humana a la vez. Bien, aquí hay otra pregunta. ¿Qué tipo de formación humanística contribuye a la formación humana? ¿Qué tipo de formación humanística contribuye a la formación humana? Bueno, vamos a verlo rápidamente. Entonces, ¿cuándo es humanamente formativa la formación humanística? Otra pregunta. Cuando los contenidos, obras, autores, temáticas seleccionados en la formación humanística son portadores de experiencias, de pensamiento, de vida, de creación humana susceptible de volverse referentes propios en la búsqueda de sentido de quien se está formando. Entonces, les decía en la pregunta anterior que quizás nuestro lugar, nuestra tarea como formadores será garantizar, decía que no sé si era la mejor palabra, pero sí estar presente en la manera como se legitima esa relación entre lo que se estudia y las personas que lo estudian. Y aquí entonces, ¿cuándo es humanamente formativa? Entonces, cuando esos contenidos que hemos seleccionado, obras, autores, temáticas, que todo lo hemos hecho cuando preparamos un curso, cuando preparamos un espacio académico, vamos a las fuentes, vamos a nuestra experiencia, vamos a lo que hemos aprendido, vamos, me perdonarán quienes son maestros, quienes somos maestros, yo mismo me involucro aquí, porque muchas veces vimos la manera en que nos han enseñado a nosotros, y eso no está ni bien ni mal, pero quería hacer el comentario porque todos lo hacemos, es decir, todos de alguna manera acudimos a obras, autores, temáticas, experiencias. Seleccionados en la formación humanística, que tiene como campo de estudio las humanidades, estos son portadores de experiencia de pensamiento, de vida, de creación humana, susceptibles de volverse referentes propios. Entonces, en el momento en que aquellos contextos seleccionamos se vuelven referente propio para el otro, uno ahí puede empezar a dar respuesta a esa pregunta. ¿Cuándo es humanamente formativa la formación humanística? Primero, cuando los contenidos, autores, obras y demás recursos a los que yo acudo para hacer el proceso formativo se convierte en un referente propio para el otro. No solo para mí, para el otro.
Dos, cuando los métodos empleados en la formación humanística permiten que quienes forman desarrollen en su encuentro con la experiencia de otros la capacidad de dar sentido por sí mismo a sus experiencias de vida. Entonces, método. La primera son los contenidos, la segunda es el método. Cuando el método permiten a quienes se forman, desarrollen, repito, en su encuentro con la experiencia de otros la capacidad de dar sentido. Cuando la metodología da sentido a otros. Ya tenemos dos. El tercero. Entonces, primero contenidos, segundo métodos, tercero objetivos. Cuando los objetivos perseguidos en la formación humanística son el cultivo del autoexamen, la autoestima, la confianza en sí mismo, la libertad de pensamiento y sobre todo el sentido de pertenencia a la comunidad humana. Tenemos contenidos, métodos y objetivos. Esto no es una receta, no es una receta mágica para responder la pregunta, ¿cuándo es humanamente formativa la formación humanística? Cuando contenidos, métodos, objetivos redundan y resuenan en los destinatarios de nuestros procesos formativos. ¿Para qué? Para que resuene dentro de ellos, dentro de los otros, para quienes preparamos la experiencia. Y si ustedes ven, probablemente esta semana hablábamos con el director de la Escuela de Formación Doctoral Bonaventuriana, un sacerdote que se encuentra en la rector de Cali, y nos decía, yo entiendo que todos los posgrados tienen investigación y proceso de desarrollo de la tesis, pero mi tesis, decía él, es que en los posgrados, especializaciones, maestrías, no se hace una tesis, se hace un trabajo de grado. La tesis realmente, cuando se elabora en el doctorado. Bueno, digamos que se dio compartir, una discusión bastante interesante y digamos que las opiniones son divididas. Sin embargo, lo que sí es cierto es que sean trabajos de grado o trabajos de tesis, estos elementos, hablando de lo educativo, de lo humano, de lo humanístico, de las humanidades, pues cobran gran resonancia porque se requiere que contenidos, métodos y objetos redunden en el discurso de los individuos con quienes nos compartimos el asunto educativo y sobre todo, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de generar sentido de pertenencia con la comunidad humana. Bien, aquí hay otro elemento que les quiero plantear. Algunos contenidos posibles. Entonces, dentro de esos posibles contenidos, posibles como un campo, como recordando un poco a Bourdieu con su trabajo de los campos y del juego, del campo de juego y de los capitales, pues podríamos aquí estar avisorando unas vetas de capitales donde encontramos algunos contenidos posibles dentro del desarrollo de los estudios humanísticos que tienen como campo de estudio las humanidades. Las obras del pensamiento clásico. Las obras de arte pictórico, musical, literario y cinematográfico. Los tratados espirituales. Los autores clásicos y contemporáneos de las ciencias humanas y sociales. Y las visitas a comunidades, lo que se desarrollen en cuenta las comunidades vulnerables, no vulnerables, las comunidades educativas, los contextos donde se encuentran cada una de las personas con las que nosotros nos encontramos en esta noble tarea de educar. Entonces, estos son algunos contenidos que se vuelven campo, pero que a la vez son campo de un campo. Es decir, son posibilidades de los estudios humanísticos que tienen como campo de estudio las humanidades. En medio de todo esto, si ustedes se dan cuenta, pues está el proceso educativo. Yo hablaba del proceso formativo, pero no podemos dejar por fuera el proceso educativo, que será precisamente como ese gran océano donde se mueven estos intereses, estos escenarios, estos juegos, estos repertorios discursivos que finalmente lo que buscan es que los individuos, las personas, pues logren esos acercamientos con saberes
con la formación académica de alto nivel y con un sentido riguroso, pero sobre todo con la claridad de lo que se está haciendo, ¿verdad? Bien. Aquí hay otros elementos, como por ejemplo los objetivos de la formación. ¿Cuáles podrían ser esos objetivos? Entonces vamos a acercarnos a cada uno de ellos. El fortalecimiento del sentido de ciudadanía y de compromiso social. Y ese puede ser uno de los objetivos que se persiga con la formación humanística, que repito, tiene como campo de estudio las humanidades. Y mi pregunta sería, ¿será que el fortalecimiento del sentido de ciudadanía y de compromiso social está al margen de los procesos de una facultad o de una maestría en educación? ¿Será que el fortalecimiento del sentido de pertenencia y el respeto a la naturaleza está al margen de los contenidos y problemáticas que se exploren en una maestría en educación? ¿Será que el fortalecimiento de la conciencia social y posiblemente la postura crítica frente al discurso de género es algo de lo que tendría que distanciarse una maestría en educación? El fortalecimiento de las habilidades discursivas, interpretativas y comunicativas está al margen de un proceso de posgradual en educación. Entonces, uno empieza a ver, no de manera forzada, pero sí la complementariedad entre los campos de estudio. Tenemos el campo de estudio de las humanidades, tenemos el campo de estudio de la educación. Y como se trata de construir puentes, podría ser evidentemente que logremos legitimar en los acuerdos interinstitucionales que un proceso de pensamiento y de reflexión empieza en la etapa posgradual de la maestría y en el que empieza, se va madurando, se va construyendo, hay un producto, hay una construcción discursiva y se convierte en tesis en un proceso de formación doctoral, teniendo en cuenta que no debe haber o no debería haber distancia entre los objetos de estudio de uno y las formas de acercarse a los saberes y a la proposición de una tesis del otro. Bien. Si alguien en algún momento quiere interrumpir, quiere preguntar, quiere agregar algo, lo pueden hacer perfectamente. Digamos que este espacio lo estamos construyendo, por tanto nos pertenece y me encantaría en el momento en el que le consideren necesario que hagan la interrupción que consideren necesaria. ¿Vale? Bien. Dicho esto, quiero plantear una pregunta. ¿La crisis humana es perceptible para las humanidades? ¿La crisis humana es perceptible para las humanidades? Bueno, también podría preguntar, ¿la crisis humana es perceptible para las ciencias de la educación? ¿La crisis humana es perceptible para la educación? ¿La crisis humana es perceptible para John Mauricio, para Manuel, para Yomar, para Marta López, para Yoreli, para Astrid, para Sergio, para Karen, para Antonio? Bien, esto es algo que vale la pena realmente preguntarnos y tener muy en cuenta precisamente porque habitamos el mundo. Y ese habitar nuestro el mundo entre afanes, entre angustias, entre COVID de este año, entre nuestros proyectos personales y todo lo demás, realmente esa pregunta por la crisis humana nos hace, y quiero generar esta pregunta, ¿nos permite generar sentido de pertenencia a la comunidad humana? Todo lo que nos sucede como individuos, profesionalmente, individualmente, afectivamente, humanamente, familiarmente, religiosamente, espiritualmente, nos ayuda a generar adherencia y sentido de pertenencia a la comunidad humana. Ustedes y yo nos consideramos miembros de la comunidad humana. Por otra parte, todo esto, todos esos discursos los incorporamos como una forma de generar conocimiento. Bien, yo no sé si voy a poder dar respuesta a esas preguntas. Ojalá no. Sin embargo, quiero plantear dos corrientes. Por un lado, quiero plantear la corriente literaria, muy de la mano de un autor italiano que se llama Nuccio Ordine,
Tuvimos la oportunidad de traerlo hace unos 3 o 4 años en el contexto de un congreso organizado por el Doctorado Internacional a la Universidad de San Buenaventura. Ese mismo año fue invitado de honor a la Feria del Libro. Tiene una obra de la cual les hablaré ahora, que se llama La inutilidad de lo inútil. Pero yo les quiero dejar la provocación de la obra y yo solo me voy a basar en un pequeño párrafo. Por otro lado está la otra corriente que a mí personalmente me llama la atención y es la corriente filosófica de la mano de Martha Nussbaum. Bien, entonces recuerden que la beta, la forma de preguntarnos es al respecto, o la pregunta que anima estas dos corrientes es la siguiente: la crisis humana es perceptible para las humanidades, y yo les invitaba a que la trasladáramos a nuestros contextos, a nuestros lugares de enunciación, a su ser de docente, a su ser de persona, a su ser de individuo, a su ser de persona que está aquí presente en este espacio académico, diseñado y preparado pues para acompañarnos un poco en este proceso que hemos acordado previamente. Bien, vamos a empezar por el lado de la literaria. Resulta que Nuccio Ordine tiene una obra que se llama La inutilidad del inútil. Es un librito pequeño, les decía hace un rato, que les dejaba la provocación para leer. Y aquí voy a traer el texto con el que quiero trabajar en esta parte de esta conferencia. Se llama, bueno, también se encuentra virtual, ¿no? Este texto lo pueden bajar. Los pescaditos de oro del coronel Buendía. Resulta que Nuccio Ordine es un apasionado de Gabriel García Márquez y en 100 años de soledad encontró el texto que le animó a incluir dentro de su obra, por la que se ha hecho muy conocido y que digamos que fue presentada en la Feria del Libro en Colombia hace unos años, anima este espacio. Entonces lo voy a leer. O no sé si alguien en la sala quiera colaborarme con la lectura de este texto. Sería muy agradable. A ver, Manuel, tú con tu voz de locutor, Manuel. Si quieres, eso te iba a decir, si quieres yo te ayudo, sí, claro que sí. Gracias. Sí, claro, doctor. Los pescaditos de oro del coronel Buendía. Fíjate, lo agrando un poquito. Gracias. Permítaseme detenerme un momento en una novela que ha hecho soñar a varias generaciones de lectores. Pienso en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Quizá sea posible reencontrar en la lúcida locura de Aureliano Buendía la fecunda inutilidad de la literatura. Encerrado en su taller secreto, el coronel revolucionario fabrica pescaditos de oro a cambio de monedas de oro que después se funden. Ay, caray, lo pausaste, doc. Ya volvió. Se funden para producir de nuevo otros pescaditos. Círculo vicioso que no escapa a las críticas de Úrsula, a la mirada afectuosa de la madre que se preocupa por el futuro del hijo. Con su terrible sentido práctico, ella, Úrsula desde luego, no podía entender el negocio del coronel, que cambiaba los pescaditos por monedas de oro y luego convertía las monedas de oro en pescaditos, y así sucesivamente. De modo que tenía que trabajar cada vez más a medida que más vendía, para satisfacer un círculo vicioso exasperante. En verdad, lo que le interesaba a él no era el negocio, sino el trabajo. Por lo demás, el coronel mismo confiesa que sus únicos instantes felices, desde la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, habían transcurrido en el taller de platería, donde se le iba el tiempo armando pescaditos de oro. Había tenido que promover 32 guerras, sigue aclarando García Márquez, y había tenido que violar todos sus pactos con la muerte y revolcarse como un cerdo en el muradar de la gloria, para descubrir con casi 40 años de retraso los privilegios de la simplicidad. Es probable que el acto creativo que da la vida a lo que denominamos literatura se base precisamente en esta simplicidad, motivada tan solo por un auténtico gozo y ajena a cualquier aspiración al beneficio, un acto gratuito, excepto de finalidad precisa, capaz de eludir cualquier lógica comercial, inútil, por lo tanto, porque no puede ser monetizado,
pero necesario para expresar con su misma existencia un valor alternativo a la supremacía de las leyes, del mercado y del lucro. Muchas gracias, Manuel. Tenemos un texto maravilloso a mi modo de ver. Es un texto que está en el centro de su obra. Casi que podría encerrar su tesis, la inutilidad del inútil. Pero antes de empezar a decirlo, ustedes quisiera que me dijeran dónde encontramos aquí en ese texto que Manuel nos acaba de leer la relación de lo inútil. ¿Dónde está aquí lo inútil y cuál podría ser su utilidad? Yo lo veo por todas partes o en algunas partes, pero quisiera que alguien me dijera, vea, aquí o no, no me parece. ¿Cómo así que es útil pero a la vez inútil? Eso quisiera de pronto de alguno de ustedes, si quieren, que nos compartieran un poquito. Estamos muy tímidos, pero bueno, no hay ningún problema. Aquí entonces tenemos en 100 años de soledad una obra interesantísima y el pasaje del coronel Aureliano Buendía, que había sido uno de los caudillos, digamos, de las guerras de las que habla 100 años de soledad. Y cómo él se encerraba en su taller a fundir monedas de oro y a construir pescaditos de oro que luego vendía y luego con lo que recogía volvía y fundía y volvía a hacerlo. Y es probable que muchos de nosotros cuando nos ponemos en la tarea formativa, en la tarea de pensarnos lo humano, en la tarea de construir las humanidades desde los estudios humanísticos, pues puede ser que estemos en ese círculo vicioso. Pero ¿y usted qué es lo que está haciendo? Pero ¿y eso para qué le sirve? Pero ¿y eso qué sentido tiene? Es decir, a cada uno de nosotros pueda que le surja la famosa Úrsula, la que con su sentido práctico nos dice, pero ¿cuál es ese negocio? Cambia los pescaditos por monedas de oro y luego los convierte en monedas de oro de pescaditos y así sucesivamente. Entonces, a él, dice García Márquez, a Aureliano, lo que le interesaba no era el negocio, sino el trabajo. No era el negocio, sino el trabajo. Bien. Después, dice Aureliano, había tenido que promover 32 guerras. Sigue aclarando García Márquez. 32 guerras. Un hombre que ha promovido 32 guerras por su patria, que violó todos sus pactos con la muerte, es que significa que nunca lo encontró una bala, una daga, una espada, no lo encontró la muerte en el campo de batalla, que se había revolcado en el muladar de la gloria. Eso es muy significativo porque vivimos en una sociedad volcada hacia afuera, volcada hacia la gloria, volcada hacia el reconocimiento, para descubrir casi 40 años casi con 40 años de retrasos los privilegios de la simplicidad. Entonces, ese trabajo de los pescaditos, desde la perspectiva de Aureliano Buendía, en la pluma de Gabriel García Márquez, encerraba el privilegio de la simplicidad. Y esa es la tesis de Nunzio Ordine, un literato italiano, filósofo y literato italiano, que dice que ahí está la inutilidad de lo inútil. Es decir, la inutilidad parece que fuera ese círculo vicioso de estar fundiendo pescaditos y volviéndolos a hacer nuevamente para volverlos a vender, para volverlo a hacer. Pero ahí está la inutilidad, pero también la utilidad de un hombre que se siente en una labor, en un trabajo, en una acción, en palabras arentianas mejor. Y después que descubre el privilegio de lo simple, el privilegio de la simplicidad, el privilegio de gritar eureka, como probablemente en cuando encontró en la obra de Gabriel García Márquez una de las tesis que lo ha hecho más popular en el mundo y es reconocer la inutilidad que tiene la inutilidad del inútil. Entonces, es probable que el acto creativo que da vida a lo que denominamos literatura se base en esa simplicidad. Pero aquí hay una frase
motivada tan solo por el auténtico gozo y ajena a cualquier aspiración al beneficio. Es un acto gratuito. No tiene una finalidad precisa, capaz de eludir cualquier lógica comercial. Inútil, por lo tanto, porque no puede ser monetizado. ¿Sí? Inútil desde la perspectiva de Nucio, porque no puede ser monetizado. Y esto es quizás lo que parte de los elementos que descubriremos desde la perspectiva filosófica de la crisis de las humanidades. Y es que precisamente la gente podría decir, no puede ser monetizada, es inútil, eso no da plata. Pero necesario para expresar con su sentido existencia, con su misma existencia, un valor alternativo a la supremacía de las leyes del mercado y del lucro. Es decir, el punto no puede ser el beneficio, el lucro económico. El punto desde esta perspectiva es el privilegio de la simplicidad y encontrar lo útil que puede ser lo que aparentemente es inútil. ¿Algún comentario hasta esta parte? Pueden tomarse la palabra. Sí, mi doctor Juan Pablo. Curiosamente, aquí a la mano tenía 100 años de soledad y volví sobre eso. Y quizás también en lo inútil, doctor Juan Pablo, encontramos el hecho de que en alguna parte él se da cuenta que de esos 32 levantamientos que él inició, los perdió uno tras otro, absolutamente todos. Y en sí mismo ensancha ese concepto de lo inútil y de lo vacío que fue el propiciar una guerra. Y a modo de continuar, aquí estaba aclarando porque tenía como una laguna ahí. Él deja de atesorar esos pescaditos, de intercambiarlos cuando se da cuenta que la gente los adquiere no por la belleza de los pescaditos de oro, sino por el simbolismo de ese coronel que dejó la guerra para hacer pescaditos de oro. Y él dice que después de eso ya no los va a comercializar, sino que los hace y los deshace por ocuparse. Entonces ahí también como que subyace esa comprensión misma desde la desaveniencia del tiempo, de lo inútil y de lo relativo del quehacer humano, ¿no? Del quehacer por hacer. Sí, muchas gracias, Manuel, por el aporte, es muy, muy importante y sobre todo porque puede ser el lugar del académico que desde el campo de las humanidades se dedica a los estudios humanísticos o que profundiza en las humanidades, que está en la biblioteca trabajando rigurosamente, construyendo unos apartados, unas tesis, unas problematizaciones, pero no con el anhelo de ser puesto en el escenario como el artista del momento. No necesariamente es un youtuber, no es un influencer, no es no es un coaching, no, es un académico que está allí de pronto en un ejercicio de rumiar la palabra, de pensar los pensamientos, que pronto la utilidad de ellos es el hecho mismo de pensarlos. ¿Mm? Y obviamente volvamos un poco o a los elementos que les planteaba, y era aquello que le permita entonces generar sentido de pertenencia a la comunidad humana. Entender que el trabajo es digno, entender que hay gustos, hay exquisiteces que no necesariamente se miden desde la lógica comercial. Y esto, pues obviamente es algo revelador y profundamente significativo en estos contextos que tienen que ver, por ejemplo, con lo que nosotros lidiamos todo el tiempo, que es formar doctores en humanidades, humanismo y persona. Bien, parece ser que en ocasiones es como esa tarea inútil de hacer pescaditos para entregar gratuitamente, vender o regalar. Bien. Ok, muchas gracias. No sé si alguna otra intervención al respecto de esta lectura un poco literaria a la que me he acercado. Bien. Entonces, desde la perspectiva filosófica de Martha Nussbaum, obviamente filósofa norteamericana, podemos reconocer, quiero abrir esta parte o este apartado con una pregunta. ¿Podemos reconocer la crisis de proporciones masivas y grave importancia mundial? Podemos. Y podríamos decir, esta crisis que generan las humanidades o que viven las humanidades mejor, de proporciones masivas y grave importancia mundial,
es una de las preguntas que plantea Marta Nussbaum en su obra, Sin ánimo de lucro y crear capacidad, y se encuentra mucha cercanía en esos dos postulados. En principio, esta autora reconoce una crisis mundial de la educación, ¿sí? Es decir, ella plantea que la crisis de las unidades se evidencia, se traslapa, se lee en la crisis mundial que vive la educación. Para ella, y desde su perspectiva del enfoque o de la lectura de las capacidades, o el enfoque de las capacidades, no tiene valor las pruebas que ponen a los gobiernos latinoamericanos y del globo a temblar, las pruebas nacionales, las pruebas internacionales. No, eso no es lo que le preocupa o la moviliza a ella en su pensamiento. Ella dice que independiente de esos capitales simbólicos que los gobiernos de algunos países han construido cuando presentan las pruebas internacionales y puntean las pruebas, independiente de eso, la crisis de las humanidades está relacionada con la crisis mundial de la educación. Bien. Y más adelante dice, la crisis de la educación es potencialmente devastadora para el futuro de la democracia del mundo. Es decir, el problema simplemente no es la educación. ¿Por qué? Porque si ustedes y yo miramos el comportamiento de las pruebas, siempre vamos a encontrar los países que mejor puntúan, los países que mejor puntúan, los mejores modelos educativos, etcétera, etcétera. Pero vuelvo y le digo, para ella esto no es lo significativo. Para ella lo significativo es que ningún gobierno del mundo, ningún escenario educativo se mueve o plantea una perspectiva educativa desde la creación de capacidades. Recuerden ustedes en la obra de Crear Capacidades de Marta Nussbaum que el motor de esta obra es una mujer hindú de una casta no tan desventajada en el contexto cultural de la India, de una casta media que se casa, o mejor, es prometida en matrimonio, que su familia le da dote a su esposo, que su esposo es un vago, un sinvergüenza, que se gasta la plata, que es jugador, que da mala vida a Basanti, que es el personaje central de esta obra, que ella se da cuenta que no puede seguir con este individuo que la maltrata, con quien no tiene futuro, que además no le da unos hijos. ¿Por qué? Porque como es un lugar con mucha explosión demográfica, entonces el gobierno o los estados, los gobiernos locales, benefician a los hombres que se practican la vasectomía dando un beneficio económico. Entonces, obviamente, este hombre se hace la vasectomía, recibe el beneficio económico. Entonces, ¿qué sucede en el mundo de las mujeres en un contexto como el hindú? Esta mujer salió de su casa, su familia dio la dote. Hay un problema cultural y social, y es que una vez se entrega a la esposa, al esposo en el contexto que sea, y se ha entregado la dote, si se divorcia, muchas veces no son recibidas en la casa, porque en la casa paterna, porque ya se entregó con dote. Entonces tiene que resolverlo por otro lado. Y por otra parte, entonces no podría retornar a su casa. Primera situación polémica. Segunda situación polémica, no tendría hijos, que era algo que ella desde su cultura y desde su ser deseaba tener hijos. 3, no tenía un esposo, no era reconocida por la figura masculina en la sociedad, más todas las otras problemáticas que suelen tener las mujeres en esta parte del mundo cuando están solas, cuando no tienen el apoyo de su familia, cuando son abandonadas por sus esposos, y es dedicarse a la prostitución. Sin embargo, en el caso de Basanti, al momento en que decide separarse, ya su padre ni su madre viven, pero sus hermanos la reciben en el hogar paterno. Entonces, por ese lado, pudo librarse de esa pésima relación. 2, nunca le echaron en cara que la familia había pagado por su dote. Le apoyaron para que hiciera un préstamo
ella entró a una fundación, ONG, donde le enseñaron a leer, le enseñaron a escribir, le enseñaron a valerse por sí misma, le permitieron un emprendimiento. Ella, con un préstamo que sus hermanos le ayudaron a sacar, compra unas máquinas de coser y junto con otras mujeres animadas por esta ONG internacional, inician un taller de costura, les consiguen algún tipo de contrato para que se puedan beneficiar del mismo económicamente, y estas mujeres, Basanti rápido logra pagar el crédito que la libera digamos, de las responsabilidades de sus hermanos, porque se hace ella productiva, y digamos que puede vivir una vida digna, porque la ONG internacional le ayuda a pensarse como mujer. Claro, no va a volver a casarse, no quiere casarse. Estas mujeres no comprenden qué es divertirse, no comprenden qué es sentirse bien con ellas mismas, no comprenden qué es participar en los destinos de su comunidad. Y digamos que este mundo es el que le abre esta ONG a Basanti, y esta mujer, Basanti, es la que inspira a Martha Nussbaum para que escriba esta segunda obra y hable de las capacidades. Entonces, en realidad, ¿por qué la crisis es potencialmente devastadora para el sentido de la democracia en el mundo? Precisamente porque los individuos que pueden valerse por sí mismos, que pueden pensar por sí mismos, que pueden hacer una construcción académica reflexiva, rigurosa, cuidadosa, que descubren la simplicidad que descubrió Aureliano Buendía en su taller, que descubren que aunque deben tener la suficiente solvencia e independencia económica, que no se logra de un día para otro, sino que es el fruto de mucho esfuerzo, puede valerse por sí mismo y puede levantar su voz y participar. Digamos que ese es el elemento central que plantea, de los elementos centrales que plantea Nussbaum en su obra. Dice acá la autora entonces, por la ansiedad de lucro, las naciones y sus sistemas de educación están descartando descuidadamente habilidades que son necesarias para mantener vivas las democracias. Digamos que ese es el punto. ¿Por qué? Es decir, volvamos al caso de la literatura con Lucio Ordine. Parece que es inútil hacer algo que le da sentido a la vida de Aureliano. Pero este afán de lucro, las naciones a nivel global y sus sistemas de educación están descartando cuidadosamente habilidades que son necesarias para mantener viva la democracia. ¿Cuáles son esas habilidades? Entonces, las naciones de todo el mundo pronto estarán produciendo generaciones de máquinas útiles, dice Martha Nussbaum, en lugar de ciudadanos completos que puedan pensar por sí mismos, criticar la tradición y entender el significado de los sufrimientos y logros de las personas. Aquí hay elementos que se ven rápido, pero que usted se detiene a mirar, pueden ser polémicos para muchos sistemas educativos. ¿Por qué? Todos aquellos modelos que defienden profundamente la tecnología, pues se podrían sentir ofendidos cuando decimos que se están produciendo generaciones de máquinas útiles. Es decir, hoy en día, y la pandemia parece que se convierte en el estandarte de la digitalización, donde incluso todos los programas en la ciudad de Bogotá encontraron en la virtualidad el escenario para desarrollar su labor. Entonces, ¿cómo este viene a decir que la tecnología entonces es uno de los elementos que pueden entorpecer? Y ahí hay toda una dinámica, toda una crítica. Sin embargo, la expresión dice generaciones de máquinas útiles. ¿Esto para qué sirve? Y ya sabemos que nuestros dispositivos digitales tienen una obsolescencia programada. Bien, eso es toda una pedagogía de la cual también habló Zygmunt Bauman. Pero bueno, sigamos con Martha Nussbaum. En lugar de ciudadanos completos que puedan pensar por sí mismos, ciudadanos completos. ¿Quién es un ciudadano completo? Aquel que puede pensar por sí mismo. Esto puede ser una afrenta. Esto puede ser una afrenta para muchas miradas en nuestro contexto social. Aquel que pueda pensar por sí mismo. Pero un proceso de formación posgradual no tendría otro objeto o otro objetivo que favorecer espacios para que los individuos
puedan pensar por sí mismos. Criticar la tradición es algo que puede parecer abominable, que puede parecer detestable, que puede parecer incluso que ser llevado a juicio. ¿Cómo te atreves a criticar la tradición? Bueno, digamos que desde el enfoque de las capacidades de esta autora sería uno de los elementos importantes. La tradición no se critica para menospreciarse, apreciarla o alejarse de ella. No necesariamente. La tradición se critica para entender un poco sus lógicas de significado. Entender el significado de los sufrimientos y logros de otras personas. Martha Nussbaum, cuando nos habla de Santi, nos pone en la lógica de una mujer hindú que sufre, pero que en medio de su sufrimiento tiene unos logros, y al leer la obra de Martha Nussbaum, como que uno hace propios los logros de Vasanti, contados por la pluma de Martha Nussbaum. Entonces, entender el significado de los sufrimientos y logros de otra persona es muy importante para tener educación, para tener sociedades sanas. ¿Por qué? Pues precisamente esto sería algo de lo que se logra con los objetivos de la formación humanística. Y que les decía hace un rato, que era establecer la relación entre las obras y las problemáticas estudiadas y quienes las estudian. ¿Por qué? Pues porque seguramente la apuesta, decía, era poder generar el sentido de pertenencia a la comunidad humana. Entonces, si yo, la palabra que ahora está de moda, soy empático con los sufrimientos y los logros de la otra persona, me detengo un poco. ¿Por qué? Porque de todas maneras me detengo a fortalecer, a viralizar, si quiere llamarlo en las lógicas conceptuales en las que hoy nos movemos, esa situación del otro. Y por eso, digamos que la hipótesis de la pertenencia a la comunidad humana estaría ratificando mi pertenencia a la comunidad humana. Pero ¿por qué esto aparentemente no hacerlo es perjudicial? Porque digamos que vivimos en una sociedad líquida, afanada, que no le interesa hacer la pausa, que no le interesa detenerse, analizar el sufrimiento del otro, sino la producción. Entonces, cuando yo soy tan libre para no detenerme a analizar el sufrimiento del otro, sino me concentro en producir, pues no miro al lado, no miro alrededor y no me interesa la situación del otro. Y eso puede interesarle a unas facciones muy importantes de la sociedad. Por otro lado, está la pregunta, ¿educación para el trabajo? ¿Educación para el trabajo? Bien. Las humanidades y las artes, y aquí está parte de la crisis, están siendo eliminadas, dice Nussbaum, tanto en la educación primaria, secundaria, como en la técnica y universitaria. En prácticamente todas las naciones del mundo, vista por los responsables políticos como adornos inútiles, pescaditos de oro. En momentos en que las naciones deben cortar todas las cosas inútiles con el fin de mantener su competitividad en el mercado global. Estas están perdiendo rápidamente su lugar en los planes de estudio y también en las mentes y corazones de padres y niños. Cuando uno mira el contexto global, cuando uno mira los escenarios educativos, ya hay países evidentemente que han decidido quitar las materias costura. Pero cuando normalmente en nuestros contextos universitarios, y estos días virtualmente hablaba con un estudiante de otro contexto educativo y me decía, es que precisamente yo matriculé las costuras este semestre como para, en los términos de ellos, como para perderlas. Entonces yo le decía, pero ¿cómo así? Es decir, claro, estos cursos los puedes ver virtualmente mientras la pandemia, perfecto, eso lo entiendo. Dos, ¿por qué crees que son una costura? Bueno, tenía múltiples razones para justificar por qué consideraba que nuestros cursos, en algunos espacios del pregrado, obviamente, eran una costura. Entonces yo le insistía que nos estábamos viendo por la pantalla, pero que si podía, que le quitara las costuras a su camisa, a su pantalón, a su ropa, a ver qué pasaba. Y entonces me dice, pues profe, me quedo en pelota. Y yo, bueno, ese es el lugar de las costuras, es darle sentido y sabor
a lo que aparentemente sería un trozo de chiro que no tiene sentido, pero que con unas buenas costuras, con unas buenas puntadas, con un muy buen proceso de reflexión, pues se logra que eso que estás haciendo en la formación profesional cobre sentido y entonces tengas la prenda que estás luciendo en este momento y no como estás diciendo en este momento, me digas quedaría en pelota. Y con esto no estoy diciendo que están en un segundo orden, le hacía ver, es que cada parte en una prenda es fundamental. La cantidad de algodón que tenga la prenda, la cantidad de los hilos que tenga, el diseño que se haya planteado para esa prenda, los hilos con los que se cosan cada una de las partes, los botones que tenga, es decir, todo tiene un significado, no hay algo más y menos importante. Sin embargo, ese lenguaje que manejan hoy nuestros contextos, pues básicamente nos llevan a pensar que son costuras, son cosas que están en un segundo lugar. Marta, levantaste la mano, tienes la palabra. Marta. La profe Dice, Martita. Marta, pero dale, no Marta. Mi profe Martita. no levanté la mano, fue que escribí, ¿sí? Señora, no te escuché. Fue que escribí ¿En el chat? en el chat que sí, las posturas sí, pero entonces tendría que depende de la inteligencia de cada persona, inteligencias múltiples, según Daniel Goleman, que las personas hablan de costuras, pero por ejemplo, si hablamos de los niños STEAM, entonces estaríamos diciendo que de pronto para las costuras para ellos es la parte pedagógica, ¿sí? Si Ok, hablamos de filósofos, entonces las costuras serían como matemáticas y la parte STEAM. ok, te entiendo perfectamente, claro. Es decir, en todo proceso educativo siempre existirá algo que pueda ser denominado costura y que no tenga aparentemente el mismo valor que pueden tener otras cosas. Es Sí. verdad, Marta. ¿Algo más quieres decir? No, sino que después como su merced lo envió por otro lado, entonces Ok. pues me... Ah, no, Sí, bien. señor. Vale, bien, pero muchas gracias por tu participación y te invito a que lo sigas haciendo. Bien, entonces, El doctor básicamente, Juan Pablo, creo que el dale. profe Alex Reyes también quiere intervenir. Ah, listo. Alex, dale, tienes la palabra. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, disculpe, de pronto esta situación de costura, llaman muchos estudiantes o a veces nosotros mismos docentes, es de pronto, digo yo, a raíz de las mismas políticas gubernamentales que se dan. ¿Por qué? Porque al gobierno le interesa indirectamente es educar o formar personas para el trabajo. Y ese formar personas para el trabajo implica que también tiene que formarlas según una calidad de pruebas que tiene que Colombia presentar hacia el exterior. Ya sabemos por las mismas políticas que se manejan. ¿Qué circunstancias da? Limitan la educación para los estudiantes. ¿En qué sentido? En el sentido de que tienen que darle prioridad a áreas, y la Ley General de Educación lo manifiesta así, que son fundamentales. Y hay unas áreas que las deja, como quien dice, de relleno. En muchos casos, áreas que son primordiales. Y usted el ejemplo que acaba de dar, doctor, es muy concreto. Hombre, se llaman costuras, pero ¿qué pasaría si no existieran esas costuras? Y para mí, indirectamente, es mucho más importante a veces la costura, que es la que va a mantener unido todo un resto de elementos que obviamente van a ser necesarios, pero que no van a ser tan fundamentales como lo que de pronto, digámoslo desde este punto de vista, puede enseñar áreas que van a formar a la persona de manera íntegra, de forma ética y más humana. Es verdad. Muchas gracias, Alexander, por tu participación. Y de ahí, de hecho, iba a terminar esta diapositiva diciendo lo siguiente.
cuando hablamos de la formación integral, y tú acabas de hablar de lo integral, digamos que la prenda es íntegra cuando yo la percibo en toda la magnitud de lo que es y para lo que sirve, ¿verdad? Entonces está bien cosida, está bien organizada, y es íntegra, tiene integridad. Y cuando en los rendimientos de los materiales pasa a estudio de calidad cuando la prueba es íntegra, digamos, cuando el asunto, la cosa está bien confeccionada, tiene integridad. Pues en muchas ocasiones esa idea de formación integral, pues con la que muchos sistemas educativos venden la educación, pues no han entendido el significado de la integralidad. Bien, y digamos que esa es, creo, Alexander, que lo has entendido muy bien. Esa es parte importante de la crisis de las humanidades. Sigamos. Entonces, dice acá, lo que podríamos llamar aspectos humanísticos de la ciencia y las ciencias sociales, el aspecto creativo, imaginativo y el aspecto del pensamiento crítico riguroso también están perdiendo terreno, debido a que las naciones prefieren perseguir beneficios a corto plazo, cultivando habilidades útiles y altamente aplicables adaptadas a fines lucrativos. Entonces, miren, está de manifiesto todo el asunto de la rentabilidad. ¿Qué es lo altamente aplicable? ¿Qué es lo que genera fines lucrativos? ¿Qué es lo que genera beneficios a corto plazo? Pero en realidad, si ustedes lo piensan, sería la integridad de los individuos formados humanamente, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque sería a corto y a largo plazo. Unas personas íntegras, unos individuos constituidos éticamente, democráticamente, políticamente, críticamente, religiosamente, que hacen uso de su poder y de su aspecto creativo e imaginativo. No podemos perder de vista como educadores el valor que tiene esta expresión. Tiene mucha potencia. Pues esto puede hacer parte de todo un discurso académico y de toda una apuesta educativa o de una problematización, precisamente la exploración del aspecto creativo e imaginativo que tiene el conocimiento y por lo mismo el pensamiento crítico, pero riguroso. No cualquier cosa es pensamiento crítico, ¿verdad? Yo puedo irme entre las ramas pretendiendo que estoy haciendo una crítica. Digamos que aquí hay un llamado también a hacer una crítica rigurosa. Pero quiero quedarme en esta parte, el aspecto creativo e imaginativo de una circunstancia. Cuando esto puede ser que no sea rentable. Volvamos al caso de los pescaditos de oro. ¿Es creativo? Sí, es imaginativo, pero no es rentable, ¿sí? Entonces digamos que aquí se plantean estos elementos y nos permiten entender que esto sería lo que hay que potenciar en los procesos educativos en los cuales ustedes y yo participamos, ¿sí? Eso me parece fundamental y no sé si alguien quiera decir algo al respecto de este elemento creativo e imaginativo. Recuerden que pueden participar en el momento que lo consideren pertinente, porque este espacio lo estamos construyendo y nos pertenece. Bien, entonces, sigamos. Hay algo aquí muy importante. Esto es una forma de acercarnos a esa obra tan significativa del encuentro de Adán con Dios. ¿Recuerdan ustedes? Bien. No debe haber ninguna objeción a una buena educación científica y técnica. Y ese no es el punto. O sea, no somos desde las humanidades y desde los estudios humanísticos y desde la educación, no somos enemigos de una buena educación científica y técnica. No, no es eso. Y no sugiero que las naciones dejen de tratar de mejorar en este sentido. Creo que se han hecho grandes esfuerzos. De hecho, si hoy miramos toda nuestra infraestructura tecnológica a hoy, 5 de diciembre, y la comparamos con no sé, 10 de marzo, 8 de marzo, finales de febrero, seguramente hemos avanzado muchísimo, muchísimo, en el contexto nacional incluso.
Mi preocupación, dice Martha Nussbaum, y yo asumo esas palabras como si fueran propias, es que otras habilidades igualmente cruciales están en riesgo de perderse en el frenesí competitivo. Y esta es otra palabra, y aquí no se trata, la academia no sataniza palabras. Competir no es algo malo, no le estoy juzgando desde la moralidad. Quiero hacerle justicia a las palabras, pero ese frenesí competitivo, las habilidades cruciales para la salud interna de cualquier democracia y para la creación de una cultura mundial decente capaz de abordar de manera constructiva los problemas más apremiantes del mundo, ¿sí? Este es el verdadero problema, ¿no? Entonces, lo científico y no técnico, no, es importante que exista. Lo científico y no técnico nos beneficia en la vida. Si no fuera así, no estaríamos conectados en este espacio, no tendríamos este link, no tendríamos ciertas posibilidades que hemos desarrollado durante este tiempo de pandemia. Pero sí quiero manifestar la preocupación. ¿Qué vas a decir? ¿Vas a decir algo, Sergio? Bueno, la preocupación es que otras habilidades que son igualmente cruciales, que hacen parte de la integridad, han entrado en riesgo. ¿Por qué? Porque hay veces, obviamente ustedes saben, la fórmula del capital es capital sobre persona, ¿verdad? Digamos, eso no se puede cambiar, eso no tiene doctrina, eso no tiene un discurso, es así. Si mi capital está en riesgo, pongo en riesgo a las personas y recojo mi capital. ¿Sí? Entonces, habilidades cruciales para la salud interna de cualquier democracia, como el desarrollo de las capacidades de los individuos. Hay ocasiones en las que he podido hacer talleres con individuos de toda bueno, imaginen esta palabra, pero como lo hemos comprendido en nuestro contexto, de todos los estratos sociales, y todas las personas coinciden en desconocer ciertas capacidades de las que habla Martha Nussbaum, como por ejemplo, disfrutar de una buena obra literaria, de espectáculos artísticos, de un ballet, de una zarzuela, de una sonata, de una tocata, de una pieza de la música clásica universal, porque o no se ha asistido o no se tienen los recursos para asistir. Bueno, y eso habla, dice Marta Nussbaum, es el capital, probablemente, bueno, no sé si haya leído a Bourdieu, ese capital cultural nos pertenece, ¿sí? La capacidad de disfrutar del propio cuerpo, del disfrutar de la autodeterminación, de consolidar un futuro para sí y su familia, es decir, cosas que no necesariamente son rentables, pero que requieren una inversión en los individuos. Y para la creación de una cultura mundial decente. ¿Qué es una cultura mundial decente? Capaz de abordar de manera constructiva los problemas más apremiantes del mundo, pero no los de la producción, la competitividad, la oferta y las demandas. Capaz de abordar constructivamente los problemas que apremian a los individuos, a las personas, a las comunidades, a los contextos educativos, a los contextos educativos con más recursos, perdón, y también con menos recursos. Bien, estas habilidades están asociadas con las humanidades y las artes, ¿sí? Entonces miren que las humanidades no se declaran enemigas de la producción, de la ciencia y de la técnica. No es eso. Es más, las humanidades, y si pensamos incluso desde la filosofía es la madre de todas las ciencias. Es decir, ya te doy la palabra, Marta. Las humanidades, las preguntas que se planteó la filosofía son las que hacen posibles que otras disciplinas, otras áreas, otras ciencias surgieran. Entonces, no somos enemigos, dialogamos con ellas. Marta, ¿qué vas a decir? Sí, por ejemplo, lo que su merced está diciendo, que no son enemigas, estamos totalmente de acuerdo. A mí me gusta mucho, hablemos de la pedagogía STEAM, ¿sí? Estamos hablando de ciencia, tecnología, ¿sí? Y Sí, sí. en este momento, por ejemplo, ya está la S, la T, la E, la A y la M, a artes incluida. Ajá. Y muy bonito cuando llegué a la Gran Colombia, y además de la hasta M, colocaron la H.
humano, ¿sí? Entonces, mire Sí. que si nos queremos y queremos crecer. Además, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de gamificación, y Ujú. en gamificación hablamos de educación, Sí. ahí, por ejemplo, en Lego Educación, ya hablan, ya hablan de la parte de, ya hablan de estimular la curiosidad de los niños, de explorar en equipo, de aprender a través del juego, a lo que llaman serious play, ¿sí? Y ya Ujú. estamos hablando de explorar nuestro conocimiento, pero con nuestros, ¿qué? Con nuestros, ay, se me olvidó, los sentimientos no, sino con nuestros emociones, Emociones. Ujú. sí, con nuestras emociones. De eso está hablando una tecnología como la de Lego, Ok. como la de Stitch, ya está hablando de emociones. Y esa que es la parte humana, no, no hablemos, pues de pronto no podemos hablar como tan de filosofía, creo que todavía no lo hemos podido incluir, pero creo que para allá Ujú. vamos. Ok, muy bien, Marta. Muchas gracias por tu Gracias. participación. Te agradezco. Entonces, dense cuenta, aquí dice la capacidad de pensar de manera crítica. Esa es una de las capacidades de las que habla Marta Nussbaum. La capacidad de pensar de manera crítica, de tomar mi propio rumbo, de decir, no quiero esto, quiero esto otro. La capacidad de trascender las lealtades locales, que son importantes, es decir, ustedes y yo somos individuos de contexto, pero también acercarnos a los problemas mundiales como un ciudadano del mundo. Y esa es una de las invitaciones que ustedes y yo debemos hacer a nuestros estudiantes y a nosotros mismos. O sea, no soy un ciudadano colombiano únicamente, no soy un ciudadano que habita en la ciudad de Bogotá, no, mi ciudad, mi patria es el mundo. En esa medida, la comprensión de los problemas cambia, ¿sí? La comprensión de las circunstancias cambia. Es como viajar. Creo que todos hemos tenido la oportunidad de viajar y yo no, digamos, quisiera desarrollarlo más. Pero digamos que he tenido hasta este momento la fortuna de pararme en algunas esquinas del mundo y tratar de hacer este ejercicio de sentir esa esquina como propia. Ese lugar desde donde estoy observando X o Y cosa que me gusta como mía, como propia, porque soy parte de esto, ¿sí? Porque me entiendo parte de lo humano, no solamente desde el sentimiento, sin quitarle lugar a la emoción, porque me diría Marta, pero ¿cómo así? No, no, y no lo digo solamente por quedar bien con Marta. Es decir, soy una totalidad, pero no es solamente ese acto de contemplar un lugar con algo bello y lo sublime, como muy bien lo diría Kant, John Mauricio, contempla algo bello y sublime a la vez, pero también sintiendo lo propio, sintiendo lo que es parte de mi herencia cultural, de mi herencia humana, de lo que me determina, de lo que me ha construido como individuo, como sujeto, como persona, como un individuo que está en tránsito por esta humanidad, ¿sí? Y la capacidad de imaginar comprensivamente la situación del otro. Mire, esto es fundamental para el cultivo de la humanidad. Denme un segundito, por favor, les invito a ir analizando, leyendo esta diapositiva mientras dice aquí. Al respecto, y bueno, les recuerdo que pueden, bueno, aquí hay una intervención también en el chat que dice, John Mauricio dice, efectivamente, Lyotard lo determina, bajo el lenguaje de los espacios se construye y se apropia el saber. Sí, es decir, eh, eh, ustedes y yo no podemos encerrarnos en nuestras cuatro paredes o en nuestro contexto local. Digamos que cuando nos entendemos parte de algo más grande y lo entendemos como propio, en ese momento somos ciudadanos del mundo. Pero no somos ciudadanos del mundo como algo determinante culturalmente para este momento histórico. Somos ciudadanos del mundo porque somos humanos. Eso es lo que nos hace humanos, ¿sí? Porque compartimos la condición
que este año, vale la pena decir, ha estado en peligro. O sea, pónganse a pensar por un momento, mejor hago la pregunta así, pongámonos a pensar por un momento que este año hemos sido completamente frágiles. En un momento en que desde el triunfo de la metafísica que se expresa en la modernidad, es decir, todo aquello que es pensable, es realizable, nos había puesto en lo más alto de la cadena evolutiva. ¿Qué estás pensando? Eso que estás pensando es realizable. ¿Sí? Eso es, digamos, el triunfo de la metafísica. Y es, digamos, lo que ha marcado, o no digamos, es lo que ha marcado el mundo moderno y contemporáneo. Es decir, el hombre en la cúspide. Sin embargo, este año el mundo entero se ha sentido frágil, vulnerable, perdido frente a una circunstancia que nos ha desbordado, como es la enfermedad generada por la COVID-19. Bien, entonces, la meta de una nación, dice este modelo de desarrollo, el lucro, debe ser el crecimiento económico, sin preocuparse por la distribución y la igualdad social, ni por las precondiciones de la democracia estable, ni por la calidad de las relaciones de raza y género, ni por la mejora de otros aspectos de la calidad de vida de un ser humano, como la salud y la educación. Y creo que ahí hay una imagen que habla por sí sola del estado actual de crisis en que se encuentra el mundo y pues obviamente al contexto global no le interesa mucho una serie de individuos que se pongan a pensar en esta realidad y que planteen discursos académicos al respecto. Ojo, la principal alternativa al modelo basado en el crecimiento en los círculos internacionales de desarrollo y con el que está asociada se conoce con el paradigma de desarrollo humano. Es decir, desde las humanidades, desde la filosofía, desde las ciencias de la educación, desde un doctorado como el que yo trabajo, o una maestría como esta a la que me dirijo hoy, debería aparecer un paradigma importantísimo que es la lectura del desarrollo humano. De acuerdo con este modelo, lo que importa son las oportunidades. Es decir, no que las personas tengan la capacidad de desarrollar capital, sino que las personas tengan oportunidades para desarrollarse, oportunidades de crecimiento, oportunidades para ser mejores, oportunidades para ser felices. De acuerdo con este modelo, vuelvo y repito, lo que importa son las oportunidades o capacidades que cada persona tiene en áreas clave, van desde la vida, la salud, la integridad física, hasta la libertad política y la educación. Y bueno, no lo dice Marta Nussbaum, pero no lo quiero dejar por fuera, pasando incluso por las emociones. El desarrollo humano integral, entonces, que está en el centro de este esquema, pues alrededor del gravita el sentido de la vida, la virtud, los hábitos saludables, el trabajo, la familia, la sociedad. En el momento actual no gravitan estos elementos, de pronto son un elemento que consume mucho dinero y en el centro está el capital. 3 valores son cruciales para una ciudadanía democrática decente. El primero es la capacidad de autocrítica y pensamiento crítico acerca de las tradiciones propias de cada uno. Como sostiene Sócrates, la democracia necesita ciudadanos que puedan pensar por sí mismos en lugar de referir la autoridad, que pueden razonar juntos sobre sus opciones en lugar de simplemente negociar sus argumentos y contraargumentos. A mí me parece que este tema, no estoy seguro que todos estemos cercanos a esta comprensión de lo que significa criticar las propias tradiciones. Y quiero entonces en este momento poner un ejemplo, precisamente con la película de Coco, mexicana, titulada Coco. Creo que todos en esta sala la hemos visto, espero que la hayamos visto para que podamos entender la lógica. El niño se atreve a desafiar la tradición familiar que es
cero música. Aquí no queremos músicos. Claro, hay toda una historia de sufrimiento, de dolor detrás de la música, que después en el más allá se revierte. Pero bueno, hablemos de la tradición cultural. Y es que esa enseñanza nos deja esta película, a mi modo de ver, muchas seguramente, pero quiero quedarme con esta. En su familia no se podía hablar de música y ninguno era músico. Se dedicaron a construir zapatos. Trabajo digno por lo demás. Es decir, era la forma honrada, generosa, en que varias generaciones de esa familia construyeron zapatos. Eran conocidos como aquellos que hacían zapatos. Y eso no está mal. Digamos. Y no había música en esta familia. Hasta que este niño descubre su pasión, su gusto por la música, sus bondades para la interpretación musical. Y además se atreve a retar la tradición. A eso me refiero con la capacidad crítica de enfrentar las propias tradiciones, lo cual no es fácil en ningún contexto, y menos en el contexto colombiano. Y no es bueno ni malo, pero hay que hacerle justicia a los términos y a las circunstancias, ¿verdad? Los estudiantes expuestos a la instrucción en pensamiento crítico aprenden, al mismo tiempo, una nueva actitud frente a los que no concuerdan con ellos. Aprender a ver a quienes no están de acuerdo como enemigos, aprender a ver a quienes no están de acuerdo como enemigos a ser derrotados, sino en cambio como personas que tienen razones para lo que piensan. Y si ustedes ven, esta es una gran tarea de la educación. El que piensa distinto a mí no es mi enemigo. Piensa distinto y puedo dialogar con el que piensa distinto. Más adelante dice el texto, podemos ver cómo esto humaniza al otro político. Ojo, estoy hablando de todo otro es un ser político, un animal político, ¿no? Una res política. Otro político, haciendo que la mente vea al oponente como un ser racional que puede compartir por lo menos algunos pensamientos con el propio grupo. A esto se dedican las humanidades, ¿sí? Estos son los repertorios que cuesta entender en la propia vida. Quien no, porque nuestras sociedades han estado acostumbradas a declarar que quien no está conmigo está contra mí. Las humanidades vienen a decir, no, quien no está contigo es diferente a ti. Quien no está contigo piensa distinto a ti. Quien no está contigo puede dialogar contigo, puede manifestar sus ideas contigo, que son dos cosas diferentes. Digamos que esa es una de las tareas más difíciles que le corresponde a nuestras áreas del conocimiento. La segunda característica clave del ciudadano democrático moderno, diría yo, es decir, Baum, es la capacidad de verse a sí mismo como miembro de una nación y un mundo heterogéneos, entender algo de la historia y el carácter de los diversos grupos que lo habitan. Aquí hay una pregunta que planteó una persona, Sareal, debe ser Sareal, dice, ¿qué pasa con el docente que no permite trascender en la crítica de la educación, castrando el proceso de formación de docentes en el interior de la universidad? Voy a repetir esta pregunta porque esto tiene mucho poder y tiene mucha tela que cortar. ¿Qué pasa con el docente que no permite trascender en la crítica de la educación, castrando el proceso de formación de docentes en el interior de la universidad? Pues a mí me parece que no está, lo primero que podríamos decir es que no está parado desde un enfoque del desarrollo humano, es decir, de las oportunidades. A mí me parece que no estaría dando espacio al pensamiento crítico, a la expresión del otro, al lugar del otro, que estaría coartando las libertades, pero que no está en la academia. Es que la academia tiene un carácter humanista, ¿no? Es decir, la academia no deja de ser humana cuando no hablamos de literatura, historia, filosofía, no, cuando hablamos de matemáticas, física, química, ciencia, tecnología, también es humana. Entonces, ahí hay un grave problema de comprensión del contexto
de parte de estas personas, que pueden existir en todos los lugares. Decimos coloquialmente, en todas las casas se cuecen habas, ¿verdad? Entonces, aquí el asunto es que, como tú muy bien lo expresas allí, se castra un proceso formativo, porque el proceso formativo, precisamente y apoyado en la filosofía de corte franciscano, es dialógico. Es decir, debe estar abierto al diálogo, debe estar abierto al descubrimiento del otro, que es distinto a mí, que piensa distinto a mí, que no, para quien yo así haya una relación jerárquica laboral mediada entre los dos o educativa, de enseñanza-aprendizaje, no es mi dueño, no es el dueño de mi conciencia, no es el dueño de lo que pienso ni de lo que quiero hacer, sino que tiene una opinión diferente a la mía. Yo no soy su enemigo, él no es mi enemigo, somos dos seres distintos, plurales, que tienen todo el derecho a compartir opiniones diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No sé decirte qué pasa. Lo que sí sé decirte es que quizás no está en el lugar adecuado, que es la academia, porque la academia es crítica, en la academia se debate, en la academia se encuentran puntos de vista diversos y sobre todo la academia lo que quiere formar es personas que piensen por sí solas, sino que piensen todas como en un modelo igual que un docente o un gestor. Sí, no sé si quieras decir algo más, ahí está el chat para que lo puedas expresar o tomar la palabra cuando quieras. ¿Cuáles otras características y posibilidades del ciudadano democrático? Bueno, quiero dejarles esta provocación. Dice aquí Sareal, la universidad es para fortalecer al alumno y permitir el avance, mostrando el camino a desarrollar en un campo de formación en la comunidad académica docente y no dejarlo a su abandono. Repito, la universidad es para fortalecer al alumno y permitir el avance, mostrando el camino y desarrollar en un campo de formación en la comunidad académica. Bueno, esta es una opinión interesante, tiene mucho valor. Sin embargo, yo también pensaría, ¿y no será que la universidad, más que mostrar el camino, debe mostrar todos los caminos? Con la certeza de que está haciendo muy bien la labor, con la certeza que está comprometida con los individuos y con las personas, que detrás de cada persona hay un proyecto de vida, hay una obra en ejecución, hay una cantidad de dones extraordinarios, si quieren llamarlos divinos. Entonces lo que me corresponde no es mostrar el camino, sino de pronto mostrar todos los caminos para que desde su poder de elección el individuo que está en el proceso de formación escoja su camino, desde su libertad y su autodeterminación para tomar sus propias decisiones. Pero pues, como te digo, no creo que sea la última palabra, es parte de la discusión. Muchas gracias por tu participación. Y les decía, quisiera dejar esta provocación. ¿Cuáles otras características y cuáles son otras características y posibilidades del ciudadano democrático? Esto sería una pregunta que yo me puedo hacer frente a mis estudiantes, a mi auditorio, y quiero también desmitificar algo. De pronto, en nuestro contexto colombiano, hoy hablar de lo político y de lo democrático se vuelve una flojera, se vuelve cansón, o se vuelve una lectura política que no busca la academia. Cuando estamos hablando de un ciudadano democrático, es de un ciudadano participativo, es de un ciudadano que le interesa su comunidad, pero sea comunidad país o comunidad local o la comunidad del conjunto donde vive, del barrio donde vive, del apartamento donde vive, y que participa, que sabe levantar su voz, que la levanta con justicia, que la levanta con equidad, que la levanta permitiendo que los otros también hablen, que la levanta con sabiduría, que la levanta con humildad, con discreción, con prudencia, con empatía,
con sensibilidad por el otro, por no lastimar al otro, ¿verdad? Entonces, claro, es distinto, es totalmente distinto, simplemente a lo que de pronto hoy en el contexto denominamos pobremente democracia. Dice Manuel, quizá la democracia y el término político se terminan convirtiendo en una lejana transparencia del aire, dice el poema de Haiku. ¿Es verdad? ¿Alguien abrió su micrófono y quiere decir algo? Sí, Juan Pablo, Dale. efectivamente, espérame, me cambio de audífonos que es que no me gusta. Me parece supremamente pertinente ante esta pregunta. Yo creo que es un llamado a que efectivamente, primero partiendo que poder determinar las posibilidades de un ciudadano democrático, tenemos que sentarnos en la base en qué sociedad, cómo construimos una sociedad intercultural. Y en ese momento pivotean alrededor de las posturas críticas o acríticas el componente ético y político. Y efectivamente el deseo o el anhelo o el ideal de la construcción o la posibilidad de poder determinar ciudadanos críticos es que yo creo que la academia, la educación, siempre se ha entendido, parece ser, ¿no? De manera intencional o no, el reproducir un orden social y cultural, pero lo político poco se encuentra allí, ¿no? Y cuando los que alzan la voz, ¿cierto?, determinan pertenecer al escenario político, tendrán que arriesgarse a establecer una hoja de ruta dentro de su pensamiento subjetivo. Es decir, esas nuevas posibilidades en que las subjetividades emanan sin el temor efectivamente al rechazo y sin temor a yerrar, ¿cierto? En el campo político parece ser que la educación le toma distancia a un proceso que efectivamente viene desde otrora. Si hacemos efectivamente un rastreo histórico, siempre se ha concebido la escuela, Juan, ¿tú le puedes dar? La escuela siempre ha sido un escenario antidemocrático. La verdad, le ha faltado concretar las posturas y el respeto de las subjetividades y la escuela, el aula, se convierte en un lugar de batalla donde efectivamente se vela o se construye la subjetividad desde una radicalidad que no permite la apertura al otro, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente estamos en deuda, yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos allí para esa transformación social de la que realmente podamos ser capaces, ¿no? De sustraer, de liberar, de emanciparnos en cierta forma, ¿no? Y poder determinar nuevos órdenes de subjetividad en la construcción y en la apropiación del pensamiento crítico. Yo siempre he criticado eso, para mí, cuando hablan de la lectura crítica y del pensamiento crítico en el aula de clase, lo que están realmente tratando de desplegar, ya lo diría Francisco Arena Dolce, este catedrático español, es pretender efectivamente construir democracia. ¿Sí? Pero la construcción de la democracia no se va a poder ver evidentemente reflejada si seguimos aún tras la estela de que el otro piensa por mí, ¿no? De que yo soy una masa amorfa, que sigo una bandada de personas adaptadas sociales o antisociales, y yo parece ser que me represento allí, ¿no? Como que sigo de pronto, pero no hay realmente una postura en la cual se haya o se presente una introspección crítica, filosófica, y que efectivamente podrá dar nueva apertura. Yo creo que las humanidades, la filosofía, ante la tormenta que estamos viviendo hoy a nivel mundial, pues la filosofía en sí, las humanidades, ha salido siempre victoriosa y ha tenido muchas batallas, muchas, creo que a lo largo de la historia. Y esta podría ser otro momento del electrocardiograma sociopolítico, geopolítico, intelectual, que le queramos mirar, en que efectivamente es un llamado a los que estamos en la academia a resignificar efectivamente lo que estamos en ese momento pues evidenciando en nuestros procesos. Sí, exacto. Es decir, la democratización del conocimiento es una tarea muy compleja, es muy compleja, es decir, y es más, mucha gente la rechaza, ¿sí? Muchos individuos rechazan la democratización del conocimiento.
Y claro, es mucho más fácil a veces seguir a otros que encontrar el propio rumbo, el propio camino, ¿sí? Y claro, y definitivamente pienso que esas son las parte de las batallas que las humanidades están dando, porque precisamente hay que educar para la heteronomía, perdón, para la autonomía. Es más fácil, pero muchas personas reclaman en la academia la educación para la heteronomía. Entonces es más fácil, es más cómodo que me digan qué hacer y no que me motiven a buscar el cómo hacerlo. Sí, digamos, esa es parte de la crisis, ¿no? Y es bastante complejo. La situación ahí es bastante compleja. Aquí decía alguien, Sareal decía, abandonado nadie puede progresar en ningún lugar del mundo. Es un esfuerzo de todos, en especial de las instituciones educativas de educación superior y de la comunidad académica docente, por ayudar al alumno a salir adelante en procesos de investigación, en la, en la formación docente, capaces de resolver los problemas sociales. Dice Manuel, pero ese ideal de progreso puede atender a una base positivista moderna de orden, cientificismo y progreso, sin salir de esa minoría de edad kantiana. Y Manuel dice después, es absolutamente complejo construir una ciudadanía para la democracia. Claro, es complejo, es una tarea difícil. Mauricio hablaba de algo y es precisamente de por qué no pensar una academia que se atreva a permitir que aflore la subjetividad humana. Eso es ya bastante retador. Una academia que se atreva a permitir que aflore la subjetividad humana. Bueno, ahí hay toda una tesis, es decir, creo que ahí hay todo un trabajo y luego entonces puede ser que exista otra pregunta muy difícil de resolver y es formar ciudadanía, ¿no? Eso también es complejo. Y después de formar ciudadanía, de pronto pensar por allá lejanamente en cómo formar para la democracia. Pero digamos que esta autora lo ha planteado como una crítica a los sistemas educativos actuales, ¿sí? Digamos que es como su punto de partida. Bien, dejando abierta esta pregunta y sabiendo que ya nos quedan unos 9 minutos de conversación, esta pregunta queda: ¿cuáles serían otras características y posibilidades para el ciudadano democrático? Bueno, yo quiero plantear aquí un elemento. Este es el trabajo de un fotógrafo brasilero que se formó en Francia. Salió de Brasil durante la época de la dictadura militar en su país, se fue a estudiar economía, pero terminó haciéndose un fotógrafo muy famoso en el mundo entero. Y tiene un video documental que les recomiendo, que también de pronto nos va a ayudar a entender mucho la lógica de lo que les he querido decir, que se llama La sal de la tierra. Esa expresión por sí misma tiene una potencia muy significativa. Lo cierto es que la película inicia con estas imágenes. Obviamente, esto es una foto que yo tomé de la película, pero estas son unas minas, ¿verdad? En algún lugar del mundo, y esas son personas que bajan a la mina. Y son personas de cualquier estrato socioeconómico. Aquí no se necesita ser pobre para estar allá metido en ese barrial. Lo único que se busca es querer de pronto en un bulto de tierra sacar una piedra que le cambie la vida. Y dice él va tomando, dice él en su película, el retorno a la humanidad, a la construcción de las pirámides, al origen de los tiempos. Parece que es lo que estuviésemos haciendo, ¿no? Como que hubiésemos retornado, pero no en positivo. Dice después, ruidos humanos mezclados con los toques manuales contra las rocas y el barro, porque todos esos punticos son hombres cargando bultos. Como les digo, el bulto puede ser la posibilidad de transformar su vida o la obligatoria necesidad de volver a bajar al fondo de la mina al riesgo de su propia vida para volver a subir y ver si algo sale. Ahí están las escaleras
Ahí están las personas. Esa es la manera como cada uno carga su bulto, y ese puede ser un obrero, puede ser un profesional, puede ser el que sea. Aquí no, en esta mina no importa, como les decía hace un rato, la condición socioeconómica. Simplemente están cargando una bolsa de barro en la que puede existir dentro la posibilidad, como les decía, de cambiar su vida. Basta decir que un mal paso pues, podría caer al fondo de la mina y terminar perdiendo la vida. ¿Es posible observar algo detrás de la humanidad? ¿Qué nos hace humanos entonces? ¿Cómo rescatar la humanidad? Y de pronto yo quisiera agregar algo más. ¿Será que la humanidad necesita ser rescatada? ¿Por qué lo damos por hecho? Dice Sareal en otra intervención en el chat. La realidad en el tema de política en la comunidad académica es débil. Estoy de acuerdo contigo. Además, generar pensamiento y posicionamiento en la política por parte de los docentes en todos los niveles, entendiendo las necesidades de la población y buscar personas más comprometidas en contribuir, en romper las brechas legales de igualdad para todos, también tener libertad para cada uno en bien de los otros. Romper las viejas tradiciones politiqueras depende de la manera de entender la comunidad académica, el concepto de política. Gracias por tu participación. Bien. Digamos aquí en los minutos que nos quedan. ¿Realmente nos importan las personas? Es una pregunta que creo que es pertinente como para ir enlazando todos los elementos que les fui planteando hoy a lo largo de la tarde. ¿Tenemos disposición para conocer historias de vida? Recuerden que en las historias de vida, además de ser una expresión que he puesto allí, es toda una metodología de trabajo que implica tener disposición para no solamente analizar, sino conocer la historia de vida. Y sobre todo preguntarnos, detrás de estos tres individuos que están en el primer plano de la foto, ¿hay una historia de vida? Claro, de los que están allá atrás también. Pero digamos que de frente a la vida de otra persona que no nos interese, que sea transeúnte como nosotros en un momento determinado, que no haga parte de nuestro núcleo familiar, social, directo, nos interesaría, tendríamos la disposición de conocer su historia de vida. Borges lo dice hermoso, ¿no? Borges lo dice, creo que es la frase más bella, todo encuentro casual es una cita. Aquí yo creo que ellos también tienen esa misma, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, mira, gracias por esa cita. Y además, mira que cuando inicia la película, se logra sentir como el ruido de ese enjambre humano. Cuando yo veo, como tú mismo empleaste la palabra, masa de gente, yo siento el ruido del enjambre humano. Pero cuando yo individualizo al otro, lo particularizo, descubro el rostro del otro, como lo diría muy ampliamente Levinas, y me encuentro con su mirada y con su dolor y con su angustia y con su vida, es probable que me logre conectar con su historia de vida y entonces hacer de ese encuentro, de ese simple encuentro, una cita. Ahora, el título de la película es La sal de la tierra y yo hago una afirmación en esta frase. Las personas son la sal de la tierra. Las personas son la sal de la tierra. Recuerden ese pasaje, ese fuerte pasaje bíblico. Si la sal se vuelve sosa, no sirve para nada. Hay que botarla. Y la sal, dejando el contexto bíblico, la sal es aquello que da sabor. La sal es aquello que le da sabor a los alimentos. La sal conserva. Acuérdense que antes de tener los refrigeradores, todo se conservaba con la sal. La sal es con toda seguridad, pero no nos vamos a detener allí, que el salario también venía porque se pagaba con sal, del valor que tiene. Es decir, hay toda una cultura de la sal a lo largo de la humanidad. Ahora, ¿de qué manera captar la humanidad? Otra pregunta que les dejo.
¿De qué manera captar la humanidad? ¿Cómo captamos la humanidad? Y esta es una de las obras de este autor, Otras Américas se llama. Bueno, ¿de qué manera, sigue la pregunta, de qué manera captar la humanidad? Esto es en un pueblo boliviano o peruano, ya no lo recuerdo, pero la película está en YouTube, la pueden ver, dura como casi 2 horas y es bastante interesante. Y sigue la pregunta, ¿de qué manera captar la humanidad? Porque parece que es una pregunta no tan fácil de responder. Y luego viene otra pregunta, ¿en dónde está lo humano? ¿En dónde? ¿Cuál es mi lectura de la humanidad? Son preguntas muy confrontativas. ¿De qué manera acercarse a la sabiduría del otro, al rostro del otro? Cuando hay veces estoy parado en una situación, en un lugar de poder que me hace y me lleva a despreciar al otro. ¿Qué es la vida y qué es la muerte? En este pueblo donde estuvo este fotógrafo, a los bebés, morían muchos niños, a los bebés los enterraban así llenos de flores. Bueno, pero ¿qué es la vida y qué es la muerte? Las maneras en que la humanidad escribe los acontecimientos de la vida y de la muerte. La vida y la muerte están muy cerca. Esto es un lugar, una casa, y ahí está la vida empezando, pero al lado está la muerte. Esta es una tienda. En esta tienda, o lichigo, como decimos en el contexto colombiano, además de tener las cosas que necesitan para el consumo, unos zapatos, hay la venta de ataúdes o probablemente el alquiler de ataúdes. Se naturaliza la vida y lo que es peor aún, la muerte. Este es un padre y un hijo en otro lugar del mundo, en otra latitud del mundo, que mueren de hambre. Cada persona que muere es un pedazo de mundo que muere. Y esto es kantiano, también podría ser muy kantiano, ¿no? Lo que le sucede a un solo individuo en la humanidad, en la comunidad humana, le sucede a toda la humanidad. Apela al imperativo de la frase de todo problema Dale. existencial es un problema universal. Ajá, exacto, porque es un Sí. problema del existente. Ajá. Exacto, exactamente. Gracias. Cada persona que muere es un pedazo de mundo que muere. Había una particularidad que sorprende al fotógrafo, y es que en este lugar es muy difícil conseguir agua potable para tomar, para vivir. Pero cuando muere uno de estos individuos de inanición y de enfermedad, los aldeanos y sus conciudadanos, sus congéneres, buscan agua limpia para lavarlo, porque no puede irse sucio su cuerpo. Es una paradoja. Lo que pasa a una persona le sucede a toda la humanidad, Kant. Y ahí sumaría lo que tú decías, Mauricio. La catástrofe desplaza a la humanidad. Esto es en la guerra del Golfo Pérsico, cuando se incendian los pozos de petróleo. Allá al fondo arden los pozos de petróleo y los pastores huyen con sus rebaños. Exacto. Ah, en Kuwait, sí, Manuel, gracias. En Kuwait. La catástrofe desplaza a la humanidad. Esta es en otra latitud de la Tierra. El infierno se instala en el paraíso. Esto es las fotos que tomó en Ruanda después de la muerte de los por problemas raciales entre dos tribus, los Tutsi. Los Tutsis y los Hutus. Hutus y Hutus, Tutsis. sí, muy bien, Manuel, gracias. Los Tutsi y los Hutus. El Hutus. infierno se instala en el paraíso. Los humanos somos un animal muy feroz. Los humanos somos un animal muy feroz. Nuestra historia es de guerra y represión. Es una historia de locos. Nuestra historia es de guerra y represión. Repito, es una historia de locos.
todo el mundo debería ver las imágenes para ver lo terrible que es nuestra especie. Pero también lo que vale la pena desgastarse por nuestra especie, ¿verdad? Es terrible. O sea, centrarse en los problemas de lo humano es terrible, porque somos terribles como especie. Pero es lo más valioso, porque la humanidad no hay que salvarla. A la humanidad hay que darle herramientas para que cada individuo transforme su propio escenario. Para los que son creyentes ya existió un Salvador. Para los que no, pues esto es indiferente. Pero sí hay que gastarse en lo humano, para que el humano entienda el lugar del humano en este contexto global. Por eso necesitamos esperanza. Resulta que este autor dejó su patria, Brasil, y esto era un valle hermoso. Este era un valle maravilloso, fluía el agua, era verde, y cuando llega este desierto, no había vida. Esto se había llenado de rebaños de vacas y al pisarla todo se acabó. Entonces se dedicó a reparar su paraíso con su esposa. Encontraron plantas nativas, esto encontraron y esto le entregan a la humanidad. Y esto encontraron y esto entregan a la humanidad. Es la misma casa, es el mismo escenario, pero años después miren lo que entregan. La tierra es el remedio para la desesperanza. Reparar la tierra, reparar al hombre es posible. Reparar la tierra y reparar al hombre es posible. Juan Pablo, yo creo, ¿cierto? Que el concepto de antropoceno efectivamente viene Sí. a impactar fuertemente, ¿no? Bueno, es un concepto relativamente nuevo, tiene realmente 20 años, es un concepto que nace en el 2000 y es de lo que estás hablando, ¿no? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Entonces, reparar la tierra, reparar al hombre es posible. Es muy agradable tocar un árbol que ayudaste a plantar. Este es el autor, este es el fotógrafo, y dice, es muy agradable tocar un árbol que ayudaste a plantar. Cuando estás frente a un ser de esa edad, estás frente a una autoridad. Esta es una de las tortugas de Galápagos, y él la fotografió y miren lo que dice. Cuando estás frente a un ser de esta edad, estás frente a una autoridad. Esta tierra es muy importante. Añadamos vida a esta tierra. Muchas gracias. Creo que me pasé un tiempito, unos 7 minutos, Mauricio. Pero bueno, creo que esto era lo que desde el doctorado en Humanidades, Humanidad y Persona queríamos compartir hoy con la maestría en Educación de la Gran Colombia. Y bueno, no sé si, bueno, tú quedamos en tus manos porque te quedaba el tiempo. No te escucho. Tienes el micrófono. Manuel, Ahora sí. quiero antes de... pues yo acabo de terminar mi doctorado, pero efectivamente muy diferente. Me siento efectivamente en una clase, y más que en una clase, me siento en un ambiente donde yo creo que los estudiantes, aunque hay pocos, te voy a pedir, Juan Pablo, me permitas, por favor, compartir este video. Sí, claro. Ya Manuel me propuso que lo pusiéramos en la plataforma, en nuestra... De verdad no es justo, pero sí es necesario que esto se escuche, que esto se reflexione. Yo creo que es un llamado a la academia, y lo que yo siempre he dicho, a veces la multitud, ¿cierto? No determina una apropiación no. Estamos aquí los que realmente sentimos el llamado ante la invitación abierta, pero estoy completamente seguro y sin temor a equivocarme, vamos a tener una recepción muy positiva. Ya te la contaré después, Juan Pablo, porque Okay. la disertación que has hecho hoy, el despliegue que has hecho hoy, teórico, conceptual, práctico, la pragmática, realmente lo que estamos buscando hoy dentro, lo que algunos llaman la resurrección o el devenir de las humanidades en estos tiempos turbulentos y en los próximos que vendrán. Efectivamente tenemos que tomar postura, no distancia. Creo que tenemos que empezar a tener esa apropiación, a esa reconceptualización, a esa
reproblematización. Y yo creo que este conversatorio va a impactar, no te imaginas. Yo te agradezco profundamente. Antes de terminar, quiero darle la palabra a los estudiantes de maestría aquí presentes, a Manuel, que nos regalen una reflexión, nos regalen efectivamente, no sé, una síntesis, una provocación, unos puntos suspensivos, ¿cierto? Respecto a lo que Juan Pablo hoy ha desplegado de manera magistral